Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio de FI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Hoy no vengo sola, vengo acompañada por Susana Pinto. Ella es Hispanic American Strategy para FI Group y ustedes ya me conocen, Valentina Garcés, soy Hispanic American Business Director en FI Group. Bueno, hoy día no se pueden perder este episodio en donde vamos a hablar sobre cómo la innovación está impulsando el crecimiento de las empresas a nivel hispanoamericano. Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, México, todos estos mercados en donde un poco queremos hacer un barrido de estas oportunidades, de lo que se viene como novedad y que va a estar sumamente interesante. Bueno, gracias Valentina por sumarme. Si quieres empecemos por hacer un resumen de lo que desarrollaron en el capítulo pasado. Entonces, en nuestro capítulo pasado contamos con Karina Zárate, que es la directora de Sarey Consultores y que nos habló sobre la gestión de innovación y su impacto en el éxito empresarial. Conversamos un poco sobre lo que significa innovar en el entorno actual, sobre cuáles son algunas estrategias prácticas para transformar ideas en resultados tangibles y cómo mantenerse competitivos en un mercado tan dinámico. Si se lo perdieron, los invitamos a escucharlo. Fantástico. Y para no alargar más esta conversación, vamos de lleno ya con nuestra invitada especial. Bueno, y para continuar con esta conversación y ya adentrarnos a lo que es este estudio y análisis de lo que se viene para este 2025 a nivel hispanoamericano, hoy día nos acompaña Jocelyn Bravo. Bienvenida, Jocelyn, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Valentina, gracias, Susana. Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. Bueno, Jocelyn, hoy día partner, ¿cierto? Y Project Director en Inspiral. Para quienes no la conozcan, esta compañía, bueno, tiene más de 35 años de trayectoria, con un alcance también hispanoamericano. Y esta compañía, si bien entendemos, impulsa, ¿cierto?, la capacidad de innovación y medios de la integración tanto de los negocios como la tecnología, como rediseño, ¿cierto?, de las opciones que tengan las empresas a nivel estratégico. Y además Mujer Redmap, ¿cierto?, que es parte de esta corporación de fomento para la eliminación y de todas estas barreras de acceso de las mujeres a la incorporación del área directiva de las empresas, ¿cierto? Así es. Fantástico. Bueno, entonces con esa presentación, Jocelyn, poco queremos abrir el micrófono y ya comenzar con esta pequeña entrevista y preguntarte, según tu perspectiva, ¿cuáles son entonces las principales tendencias de la innovación corporativa en países como Chile, como Colombia, como Perú, como principalmente? Y también si nos pudieses como extender este análisis a lo que es Argentina, México y Uruguay, que obviamente están en el ecosistema hispanoamericano. Sí, no, perfecto. Mira, primero un poco recordar qué es innovación. ¿Ya? La innovación es la capacidad de crear valor, de articular conocimiento que ya existe, por ejemplo, todo lo que es investigación y desarrollo, y articularlo de tal forma de crear algo que resuelva una necesidad y le entregue valor a un consumidor, a una empresa, etc. ¿Ya? Entonces, pensando en eso, hace muchos años atrás parte, obviamente, todo el fomento de la innovación, pero hace no tanto atrás se incorpora a las organizaciones como un factor diferenciador y un factor necesario para avanzar. Diría yo que en la pandemia, principalmente, se elevó los índices de innovación porque muchas empresas que eran, oye, ¿qué hago ahora? No puedo salir, no puedo entrar en producto, no puedo hacer, ¿qué hago con la gente que tengo contratada? Entonces la pandemia, si bien tuvo muchas cosas muy negativas, fue un impulsor para innovar en muchas empresas que no lo vieron ya como un área creativa, un área bonita, sino como una necesidad, ¿ya? Totalmente. Y dentro de eso, en Latinoamérica, que bueno, es una región más conservadora, pensando en que los grandes referentes están en Estados Unidos, en Israel, etcétera, ya con todas estas empresas de tecnología, movilidad. Sí. Nosotros hace muchos años atrás, en Latinoamérica, la innovación corporativa partió siendo muy interna. Es decir, una empresa tenía un problema y buscaba resolverlo internamente, con la gente que tenía ahí, le gustaban las áreas, etc. De a poco empezó a contratar gente experta en innovación, que había tomado un curso, un máster, que tenía ciertas capacidades de design thinking que no son usuales en los ingenieros, como yo, por ejemplo. Y de repente empiezan a notar que con estas capacidades internas no es suficiente, que yo no sé hacerlas todas, que no tengo conocimientos para resolver este problema porque este problema me quedó grande.
Claro. ¿Ya? Y ahí es donde empieza, te diría yo, la tendencia donde estamos hoy en día parados de toda la región, donde se acentúa mucho más en algunos países que otros, quizás más en Colombia, en México, versus el resto, que es la innovación abierta. Yo te diría que hoy en día la gran herramienta que están utilizando los países es la innovación abierta, que es buscar resolver problemas con capacidades externas a la compañía. Externas, llamémoslo, con centros de investigación y desarrollo, universidades, startups, proveedores tecnológicos. Entonces, yo tengo un problema, conozco muy bien, porque soy experta en este problema, porque es un problema mío, de mis clientes, de mi empresa, pero busco articular la solución con capacidades externas, que es esta innovación abierta. Y dentro del mundo de la innovación abierta, que es bien grande, nosotros siempre explicamos 3 eslabones, ¿ya? El primero es lo que se llama Venture Client, que es conectar a una startup, por ejemplo, con la empresa para resolver este desafío, pero solamente hay una relación comercial, una relación contractual, de contrato. Hagamos un piloto juntos y si esto funciona, te contrato después para un contrato de 2 años, 3 años, etc. ¿Ya? Ese es el nivel 1, el Venture Client. Hay un segundo y un tercer nivel, que es el Company Builder y el Corporate Venture Capital. El Company Builder es básicamente desarrollar una startup dentro de tu empresa. Empresas como Lipigas, que están en Perú, con Limagas, han desarrollado este tema, ¿ya? Entonces, ven alguna cosa interesante y dicen, oye, voy a hacer una nueva empresa dentro de mi empresa, pero el startup lo creo yo, lo opero yo pongo gente general, etcétera. Es una nueva empresa más del grupo. Y el tercer componente, que es el más avanzado, donde diría yo que son pocas las empresas que ya están formalizando lo del Corporate Venture Capital, el CVC, donde yo ya adquiero una startup, ya sea en su totalidad o parte de él, como una estrategia, una ventaja competitiva o solamente un tema de inversión económica. Y ahí, por lo menos en la región, ya tenemos algunos CVC, ya aquí uno de los casos, Copec, ahí tenemos CVC, Cencosud, hay varios acá que ya están armando su estrategia de CVC, pero diría yo que todavía es incipiente, ya. Diría yo que estamos partiendo más con Venture Client, que hacer relaciones comerciales, probar si me da bien con esto de conectar con un otro, y cuando ya estoy un poquitito más avanzado y digo, ¿sabes qué? Sí, está una estrategia importante y quiero invertir, pasamos al Corporate Venture Capital. ¿Ya? Eso es como en general lo que está pasando hoy en día en innovación corporativa. Perfecto. Genial. Jocelyn, yo aprovecho y te pregunto, eso en cuanto a innovación, pero ya expandiendo un poco más eso hacia la I+D+I, quizás en esos pasos anteriores que pueden tener tanto las empresas como quienes participan en estas iniciativas de innovación abierta, quizás en el desarrollo mismo de sus capacidades, ¿tú cómo ves que se está marcando la pauta en ese sentido, ¿no? En el desarrollo de capacidades de I+D en la región? Ya nos das algunos ejemplos de estos temas de innovación abierta, pero en este tema de desarrollo de capacidades, ¿nos podrías dar también una luz como en eso que nos comentas? Mira, yo creo que todavía es incipiente, son pocas las empresas que tienen un área ya más enfocada a la investigación y desarrollo, ¿ya? Creo que de las doctrinas o disciplinas que más se están integrando son todo lo que es la ciencia de datos, la inteligencia artificial, donde antes teníamos gerencias de marketing, donde teníamos el marketing publicitario y después el marketing más analítico de los datos, y ya ahora están extendiendo un poquito más a tener un data scientist o tener alguien experto en inteligencia artificial, pero todavía son pocas, o principalmente son los grandes corporativos que tienen varias empresas o nacionales. Lo que yo diría que sí está pasando es que estas personas que trabajan en marketing, en innovación, en desarrollo de productos, están complementando sus competencias con cursos. Está tan abierto el mercado a sacar o tener un curso en Harvard, en el MIT, de inteligencia artificial, y son temas tan interesantes, diría yo, para todos. O sea, ChatGPT, acá lo tengo abierto todo el rato, es mi mejor amigo. Todos están, por lo menos, están metiéndose para entender de qué se trata y tratar de acelerar la curva de aprendizaje o productividad de sus propios trabajos. Entonces, si bien todavía es incipiente tener áreas de investigación y desarrollo en las empresas, o solamente en las más grandes o multinacionales, por lo menos yo veo que sí hay un complemento en los profesionales de empezar a entender y a adoptar ciertas competencias que son un poquitito más específicas, como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, a sus trabajos. Maravilloso. Y Jocelyn, bueno, si bien
nos hablaste de algunas empresas, ¿cierto?, que han podido quizás envalentonarse en lo que es la innovación abierta, ¿cierto?, en esta incorporación de capacidades que recientemente nos comentaste. ¿Cuál sería para ti, en el país que tú quieras, cuál sería esa empresa que tú un poco destacas sobre el resto, ¿cierto? Sobre todo estas compañías que han logrado incorporar estas nuevas tendencias, estas nuevas formas de trabajo, en donde tú digas, aquí realmente se entendió en su profundidad cómo poder un poco resolver cuál era esta barrera de la incorporación de la innovación, ¿cierto? Realmente se destaca cómo resolvieron estos desafíos. O sea, ¿cuál es tu caballito de batalla en esta identificación y descubrimiento de empresas que nos sacamos el sombrero en esta incorporación de nueva metodología? Difícil la pregunta, porque sí. Hablar de una empresa solamente, pero era un caso que, si bien yo no participaba de este caso, pero un caso que por lo menos a los que trabajamos en innovación nos llama mucho la atención y que está en Chile, es Copec, ¿ya? Copec es una empresa de combustible, ¿ya? Sí. Que ha diversificado su estrategia de innovación en todas estas corrientes que yo les comenté antes. O sea, tiene alianzas a nivel de Venture Client, ¿ya? Sí. Con terceros, por ejemplo, ellos tienen obviamente puntos de combustible, tienen los Pronto Copec, donde uno se sirve un sándwich, tienen la parte de los baños. Entonces, estos lugares donde antes uno iba a buscar combustible, ahora son centros de distribución logística, puedes devolver una compra, puedes cargar tu auto eléctrico, porque también tienen alianzas con otras empresas de electromovilidad. Entonces, tenemos una compañía que tiene una estrategia clara de diversificar su negocio a través de terceros, y no solamente con la adquisición o el CVC o el Company Building, sino también con Venture Client, ¿ya? Y que se está expandiendo y que también ha sido súper firme en decir, nosotros vamos a invertir, tenemos un fuerte compromiso con que esta es la dirección estratégica de la empresa, lo dice, lo muestra, tiene mucha comunicación al respecto. Entonces creo que Copec es un caso bien destacado. Quiero hablar de algunas más para que vean que también en todos los países. Yo creo que Cemex también, uno cuando estudió innovación, ya veía el caso de Cemex, ¿no es cierto? Del tema claro. Parecido al 911, cómo ellos resuelven todo el tema de la logística. Y Cemex, lo lindo, que aparte viene una industria súper poco innovadora, que es la industria cementera, ¿ya? Sí. Lo lindo es que Cemex no se ha quedado ahí y tiene el Cemex Ventures, donde está enfocado en buscar startups disruptivas para seguir aumentando el negocio y siguen siendo una empresa sumamente disruptiva e innovadora, nuevamente en un rubro poco común, ya que también lo saco a la palestra porque creo que es importante notar que no solamente las empresas que son de energía, las telco, claro, las usuales que nosotros vemos en el ámbito de innovación están innovando, sino que, por ejemplo, un caso de Cemex. Y hoy en día también otro caso que me gustó mucho, que ellos están iniciando un camino, pero también un caso regional, es Parque Arauco. Por ejemplo, Parque Arauco, que está en Chile, en Perú, en Colombia. Nosotros el año pasado ahí me tocó participar directamente. Empezó con toda su línea de Venture Client. Ya ellos están en un compromiso de empezar a incorporar startups a través de este sistema. El año pasado se hizo un Startup Challenge, que fue el primer ciclo de articular este mundo de necesidades con startups, y fue a nivel de la región. Que es algo muy bonito también que está pasando en empresas multinacionales y que no solamente dicen, oye, voy a buscar algo para un país, sino que estamos buscando startups que no solamente ayuden a Chile, el corporativo está en Chile, sino que también a Perú y a Colombia. Me tocó ir a Perú a ver ahí los centros comerciales, entonces creo que también es una tendencia que se está movilizando y creo que también ese es un caso bonito que va a seguir avanzando y que espero que nos traiga muchas novedades. Ahí conté un poquito para irnos para arriba, a la región, ahí no quedarnos solamente concentrados acá abajo. Totalmente. Bueno, ya nos contaste como las oportunidades. Yo creo que esto es interesante también, que las empresas y las compañías entiendan hacia dónde pueden llegar, hacia dónde pueden avanzar. Tener estos referentes también ayuda mucho, como dices bien, para ver otras industrias, para ver que no es exclusivo de inteligencia artificial, de quizás una tecnología o una tendencia o una industria, sino que pues realmente hay oportunidades para todas las empresas en los temas de innovación. Sin embargo, vámonos un poco al lado más oscuro. ¿Cuáles son como esos obstáculos que tú ves que están enfrentando en este momento las empresas, sobre todo en la región, para implementar
bien sea iniciativas de innovación o de investigación, desarrollo. Y bueno, pues si nos puedes contar también cómo los han ayudado ustedes desde Inspiral, ¿no? Cómo dar como ese paso que a veces las empresas les cuesta como quizás ver o entender cómo, yo creo que arrancar, ¿no? A veces es lo más difícil, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Mira, para nosotros, o para mí por lo menos, para que una empresa avance en innovación, lo primero que tiene que haber es una convicción muy fuerte del líder. Es decir, para allá el camino y tener una estrategia súper clara, porque es un cambio, va a costar, va a ser muy difícil. Entonces, si tú no tienes claro que lo quieres hacer, pucha, no lo vas a hacer. ¿Ya? Entonces, para mí, eso es importante y eso tiene que ver con la primera resistencia, que tiene que ver con resistencia al cambio cultural, a mantenerse en el statu quo. Una empresa que le ha ido bien todos estos años y que permanece entre los índices de crecimiento y dice, ¿para qué voy a innovar? ¿Para qué voy a hacer algo distinto si me está yendo bien? Porque innovar es cambiar, es un riesgo. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, yo te diría que lo primero es esta barrera o de cambiar cultural que tenemos dentro también de Latinoamérica, porque somos un continente un poquito más conservador que quizás otros, en hacer esa transición. Luego, obviamente, la innovación y todo lo que es investigación y desarrollo necesita inversión, ¿ya? Y la inversión está asociada a diferentes cosas. Primero, la economía de tu país, que tenemos mercados afectados, no afectados aquí en la región en muchísima economía. Entonces, cuando al país le va mal, al empresario le va mal, entonces uno dice, pucha, no tengo plata para hacer algo distinto, pero ahí uno debería hacer todo lo contrario, decir, oye, me está yendo mal, debería hacer algo distinto, pero una decisión difícil. Entonces creo que el contexto económico nos ha tomado o ha hecho que esto no haya avanzado como quizás debería haber avanzado este último año, ya principalmente por la limitación económica y también obviamente porque muchos desconocen todos los fondos de investigación y desarrollo que están dentro del Estado, donde uno dice, oye, ya, quizás no tengo hoy en día tanta inversión para meterme, pero desconozco este mundo, ¿ya? Porque en la empresa no hay nadie que esté mirando los fondos aquí, por ejemplo en Chile de Corfo, o no conozco lo que se hace, entonces soy ciega a decir, oye, realmente no es que necesite poner tanto dinero, quizás con un poco puedo hacer algo distinto, ¿ya? Yo creo que eso también es importante, el tema de los recursos financieros. Y por último, algo que, y creo que es un tema que nos falta mucho avanzar en la universidad y en los centros de investigación y desarrollo. Generalmente cuando las personas que trabajamos en el mundo del management de los negocios nos juntamos con un científico, una persona que trabaja en el desarrollo de ciencia, muchas veces no encontramos el punto de conexión, ¿ya? Somos muy distintos, ¿ya? Y es porque históricamente en nuestra región las universidades se han enfocado a hacer investigación no aplicada, o sea, es hacer el paper, hablar en chino mandarín, básicamente. Entonces los que trabajamos en negocio queremos algo rápido, algo gestionable, algo que se pueda acelerar. Y muchas veces entonces esa poca sintonía hace que no logremos un deal, que no logremos concretar algo. Creo que si ahí nosotros empezamos a cambiar todo el tema en las universidades, los centros de investigación y desarrollo, de hacer científicos no enfocados solamente en hacer una teoría, un paper extraordinario para ganarme un premio, sino en algo que yo lo pueda gestionar para crear un producto o servicio para una empresa, realmente vamos a lograr algo súper positivo, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que hacemos nosotros en Inspire y ustedes también es ayudar a esa conexión de estos dos mundos. Porque si una empresa no pide ayuda ahí, la verdad nunca se van a encontrar. Son conversaciones muy distintas. Entonces te diría que ahí están las principales: un tema de barrera cultural, de resistencia al cambio, de paradigma. 2, temas de inversiones, ¿ya? Tanto por el contexto macroeconómico como por el desconocimiento en fondo. Y 3, por este lenguaje distinto que no nos hace llegar a acuerdos rápidamente entre el mundo de la necesidad de los negocios y el mundo científico. Y que ahí tenemos que seguir avanzando. Totalmente, sí, es una cuadratura que quizás ha costado generar el quiebre, pero es inmensamente necesario, sí, de todas maneras. Y quiero detenerme en un punto clave que tú diste, que nosotros, claro, lo vemos permanentemente, es el susto, ¿cierto?, que tiene la empresa de decir, yo corro por mi propio carril, yo tengo que defenderme con mis propias uñas, ¿cierto? Sí.
y cómo también está mi salud financiera y mi capacidad interna para abordar este desafío, este riesgo. Y tú misma lo mencionaste, o sea, hay quizás una falta de vigilancia por sea cual fuere el motivo en específico, hay una falta de vigilancia de la disponibilidad de instrumentos públicos, ¿cierto? Por parte del privado. Pero también quizás hay una comunicación un poco quebrada por parte de alguna entidad pública, ¿cierto?, que ofrezca estas oportunidades. Entonces, a modo de opinión, ¿cierto?, ¿cómo ves tú que se debiese generar un cambio para capitalizar y para engranar todo esto? Que el privado entienda, conozca e integre dentro de su proceso y reconozca que realmente puede tener algún aporte, apoyo, solvencia en este desafío de la investigación, desarrollo e innovación, y por otra parte, cómo también a nivel público se puede hacer quizás las cosas un poco mejor para que se encuentre este punto medio de concreción. Yo creo que aquí donde tenemos que sacar todas las habilidades blandas, porque el principal problema radica en la comunicación, creo yo. Primero, en que hay casos de éxitos, pero los desconocemos. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, aquí en Corfo, oye, miren lo que hizo la empresa A con estos científicos, miren lo que logramos, miren lo que ganaron, ¿ya? Porque aquí lo importante es el beneficio, ¿ya? Uno, del empresariado, hay que contarle, hay que hablarle en temas de beneficio, de utilidad, de margen de contribución, ser súper concreta, porque al final la empresa persigue, ese es el incentivo que persigue la empresa, y no marearnos con decir, no, esto es bueno, es bonito, sino que mira, utilizaron esta ley, lograron esto, con este tipo de, universidad, se rebajó esto, lograron sacar este producto, miren lo exitoso que ha generado en margen, en contribución. Entonces, creo que nos falta mucho de eso, de comunicar los éxitos. También creo que todavía hay un camino en facilitar la disposición de estos fondos, ¿ya? A mí, en particular a mí, que yo trabajo en innovación hace más de 15 años, todavía me cuesta entender algunas cosas de cuando publican algún fondo, el proceso de, oye, muchas veces uno no gana todo y uno te lleva la carta y te dicen, oye, no se fue adjudicado el fondo, y yo no entiendo, y yo trato de buscar, oiga, pero explíqueme, y es muy difícil entender y lograr llegar al, esto fue por esto, ¿ya? Entonces, ahí hay otro quiebre. Entonces creo que esto, más que de habilitar quizás más dinero, de contratar más gente, de hacer cosas de esa índole, tiene que ver con la comunicación, con contar estos casos de éxito, con facilitar el lenguaje y el entendimiento de las cosas que se pueden hacer, de acercarnos, ¿ya? Yo creo que también, si una empresa no se le ocurre, en el caso de nuestros países, nadie va a ir a decirle, oye, acá hay un fondo, es muy difícil que pase eso. Entonces, tenemos que lograr hacer cosas para que desde el lado de la ciencia se acerquen a las empresas y no solamente esperar a la empresa. La empresa está en el día a día, en la maquinita de lograr pasar el día, dando azul. Entonces, cualquier cosa que los desvíe les complica, y más en un lenguaje que no entienden. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, Valentina. Perfecto. Bueno, Jocelyn, ya hablamos un poco de las industrias, y yo creo que hay un fenómeno que a veces vemos, y es que no necesariamente las industrias potencia de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, son las industrias que más innovan o que mejor están en términos de I+D+I. Entonces, ya nos has contado un poco de esas industrias que tú ves como ejemplo que deberíamos seguir, las telco, software en general. ¿Cuáles son esas industrias, si hay alguna más que quieras añadir, que definitivamente deberíamos estar viendo y deberíamos quizás estar aprendiendo lo que están haciendo? Y también esas industrias que pueden incluso ser motores económicos de la región, que tú ves que necesitan reforzarse, que necesitan dar un paso adelante, que necesitan innovar. Bueno, yo creo que las que están liderando un poco todo lo que es innovación nuevamente son todas las industrias, las telco, la banca, todo lo que es el mundo fintech ha avanzado muchísimo. Si ustedes buscan, hacen un search de startup, van a ver un montón de startups para el mundo fintech, ¿no es cierto? La industria de la energía, ya básicamente, obviamente, por todo lo que es la regulación y todos los temas ahora de sostenibilidad, han tenido que innovar obligadamente. Entonces tenemos una industria energética
con mucha innovación y con mucha inversión, y en particular en la región, por lo menos en Chile, también las mineras, asociado obviamente a toda esta regulación. Ahora bien, te diría yo, en un contexto general, las industrias que más les cuesta esto tiene que ver obviamente con la naturaleza de sus negocios, también con la naturaleza de sus ejecutivos. La agronomía es una industria más rezagada en términos de innovación, ¿ya? Todo lo que es la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario también es una industria más rezagada. A mí me ha tocado trabajar con constructoras, también me ha tocado trabajar con agricultores, y ya de por sí el lenguaje es muy distinto. Uno en una empresa, en una telco, el gerente comercial tiene un MBA, un curso de management, de inteligencia artificial. En la empresa quizás constructora, agrícola, no es así, ¿ya? Porque están más enfocados obviamente en las necesidades de ellos y no ven que quizás hay un mundo con la tecnología de conexión tan directa. Entonces ya cuesta un poquito más el cambio cultural, y son empresas y son industrias que, si ustedes ven los índices de avance en los últimos años de innovación, de transformación digital, son las más rezagadas. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que poner un propósito de cómo seguimos avanzando, por lo menos en esas dos industrias, en la industria de la agronomía y en la industria de la construcción. Y las demás, obviamente, hay un middle, ya donde está el retail, donde están los servicios. El retail, hay un montón de cosas asociadas a la experiencia del consumidor final, un montón de aplicaciones, ¿ya? Sin embargo, estos últimos años el retail quizás no ha tenido un crecimiento tan fuerte en términos de inversiones, pero también ahí hay un montón para hacer. Entonces, creo que ahí está más o menos la balanza de cómo se han movido la industria en términos de innovación. Perfecto. Oye, Jocelyn, y yo te quería preguntar un poquito, así como hablamos sobre empresas quizás referentes, ¿cierto?, de que han hecho las cosas bien, de quizás sectores de industria que pudiesen ser mucho más potentes y que pudiesen despertar alguna inquietud, buscando similitudes o homologando quizás puntos dolorosos de otras industrias que pueden obviamente ser un paso para generar este cambio de mindset, ¿cierto? De saber que ellos también pueden tener la posibilidad de hacer algún tipo de cambio integral para potenciar todo lo que es la etapa de innovación. Te quería preguntar un poquito del lado del resultado, ¿cierto? Obviamente la innovación con el cambio, con estar atendiendo las necesidades sociales, medioambientales, de negocio, de la sinergia de los mercados, todo eso lo arrastra la innovación, ¿cierto? Pero en términos también de relacionamiento, ¿cómo has visto tú, en quizás algún caso concreto, la penetración de la innovación en términos de la penetración en mercado, en el relacionamiento con el cliente, o sea, en abrir ese espectro a nivel negocio? Sí, perfecto. Mira, voy a hablar de un caso más que no sé si de mercado, bueno, también tiene de mercado, pero tiene que ver con una forma de abordar distinto al cliente, que fue la forma que ellos encontraron en pandemia para salir adelante, que fue el caso de Sodimac. ¿Ya? Gracias. Sodimac, a mí estábamos con Danisa Música y trabajando en pandemia, ¿ya? Y llega obviamente el COVID, se cierran las tiendas. No se puede más ir a vender a la tienda, y usted tiene que pensar que el mejoramiento del hogar es un negocio donde uno va y le dice a la persona, al vendedor, le dice, ¿sabe que yo vengo a buscar esta cosita, que no tengo idea cómo se llama, pero que se me salió del baño y parece que esto no funciona, entonces ayúdeme? Así uno se expresa, o sea, uno no tiene idea de lo que va a pedir ayuda, básicamente. Sí. Y el principal negocio de una tienda de mejoramiento del hogar es la parte física. Entonces es vender en físico. Porque en digital uno tendría que saber muy bien qué buscar, y es difícil. Y más aún en empresas que son bastante transversales. Sodimac es una multinacional, está en la región, en varios países, pero son transversales, no solamente son del segmento de clase alta, media, de todo el mundo va a comprar al mismo lugar, ¿no es cierto? Lo mismo que un Home Depot, etc. Entonces, ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para seguir ayudando a la gente a resolver esta necesidad? Y ahí, gracias también a la articulación con una startup que es Bidders, que ahora está trabajando también en Perú, está trabajando con varias gente allá, también en México, ahora está en Estados Unidos, se nos ocurrió hacer un Teams, pero on demand, ¿ya?
donde la persona se mete en la página y aprieta un botoncito y le aparece un vendedor. Pero le aparece el vendedor de Sodimac en su casa, la misma señora, con el mismo lenguaje. No le aparece un joven, un chat que hablan en formato tecnológico. La señora que incluso se equivoca en decirle el nombre, le aparece esta señora. Entonces dice, ¿en qué la puedo ayudar, mijita? Aquí, como se dice en Chile, ¿en qué la puedo ayudar, mijita? Mire, ando buscando esta cosita para el baño y no tengo idea qué hacer. No se preocupe, yo la voy a ayudar. Y esta persona la ayuda a navegar por la página, encuentra el producto, se lo pone en el carro compra, e incluso yo, que quizás nunca he pagado por internet, porque todavía tenemos un retraso en el pago por internet, o sea, quizás para nosotras es como medio lógico, pero no todos los segmentos, no la señora de 70 años, 60 años que viven, saca una tarjeta de crédito y puede pagar por internet, eso todavía no ocurre, entonces necesitamos apoyo. Y ahí se crea este círculo virtuoso que se llama BOA, Venta Online Asistida, que para Sodimac es crear un nuevo canal de venta. ¿Esto qué trajo como beneficio? Esta personalización, esta forma de atender hizo que se creara un nuevo canal donde hoy en día hay, 30 personas con un contrato de trabajo que trabajan ahí, en vez de trabajar en una tienda, trabajan en este canal desde sus casas, y también está pensado en segmentos donde obviamente había más riesgo de contraer enfermedades, entonces son vendedores que tienen cierta edad, etcétera, y se crea esta nueva forma de relacionamiento con el cliente final de Sodimac. Yo me acuerdo estando con gente en Colombia, en una call, en Sodimac Colombia, diciendo, oye, ¿cómo hacen esto? Porque también lo queremos replicar acá. Entonces son casos bonitos porque pasan un país y después el otro país aprende y dice, oye, hagámoslo acá también, y son casos donde al final empezamos a penetrar, no sé si en otro mercado, pero por lo menos con otro segmento de clientes que si nosotros no le damos este servicio así, la verdad, no compra porque no sabe poner la tarjeta de crédito, o no compra porque estamos en época de pandemia y no puede ir a la tienda. Entonces, creo que la innovación te permite eso, derribar la barrera de decir, oye, es que ahora con COVID no podemos, yo que tengo, 70 años, por ejemplo, y estoy en tal parte y no tengo idea cómo manejarme por internet, no puedo comprar. No, es que sí, creamos algo para ti y logramos hacer este match para que tú puedas encontrar lo que necesitas y puedas arreglar tu baño en la casa. Ese es uno de los casos bonitos que hemos visto, por lo menos yo, en términos de penetración, de abrir algo que antes no estaba. Maravilloso. Excelente. De todo lo que has dicho, creo que podemos recapitular muchas cosas, ¿no? La innovación usualmente, cuando más surge, es más como necesidad quizás que como deseo, ¿no? O sea, sí, todos queremos innovar, pero realmente lo que nos empuja es la necesidad, bien sea normativa, bien sea de condiciones de mercado, bien sea de dificultades que se están presentando a nivel social. Y creo que hay algo que todo el mundo también tiene en la cabeza: después de la agenda de innovación está la agenda de sostenibilidad, y creo que son cosas que van muy, muy de la mano. Entonces, en esa agenda de sostenibilidad, que bueno, tenemos los ODS, tenemos estas políticas de gobierno que tenemos en toda la región que van en torno a buscar ese tema de las ODS. Nos mencionabas algo de la agenda energética, por ejemplo, pero bueno, la sostenibilidad también es una agenda que se tiene que repetir casi que en todas las industrias de las que hemos hablado y que nos has mencionado. ¿Tú cómo ves que ha estado ese link quizás entre innovación y sostenibilidad, y en cumplir esas agendas de sostenibilidad? Yo creo que para muchos de quienes nos escuchan es muy fácil quizás verlo en productos, ¿no? Los empaques ecoamigables, o bueno, eso es como quizás lo más específico. Pero tú que ya lo puedes ver quizás en un alcance más grande, ¿qué reflexiones tienes sobre ese link? Yo creo que ya no se puede innovar sin considerar todos los aspectos de sostenibilidad, o sea, van absolutamente de la mano, y van por varias razones. Uno, obviamente, porque el Estado, el contexto te obliga. Estamos hablando, ya sabemos, ciertas obligaciones, la ley RED aquí, por ejemplo, qué hacer con tus desechos, etcétera, por normativa de conciencia de que cada empresa se pone estándares de CO2 o de desecho cero, etcétera. Principalmente, obviamente, las puntas de lanza son las multinacionales, que ya desde la visión estratégica se plantean metas y bajan las regiones para decir, tienes que cumplir con esto, por un compromiso que ellos tienen con el mundo, con la sociedad. Sin embargo, para las que no son multinacionales, ya está tan incorporado a esto porque el consumidor te lo exige. ¿Ya? Yo creo que nadie ya va a comprar algo, obviamente sabiendo que hay un maltrato, que hay algo que involucra una comunidad, etcétera. Entonces,
son agendas que son sumamente complementarias y están así que me ha tocado ver que hoy en día muchas veces las gerencias son de sostenibilidad e innovación. ¿Ya? Antes innovación siempre estaba con tecnología, desarrollo, estaba dentro de marketing o en comercial o dentro de estrategia, y ahora se da mucho de que hay gerencias de sostenibilidad e innovación. Entonces el mismo gerente que tiene que ver estos dos temas que al parecer son los temas que si tú vas a cualquier propósito o visión de empresa, todos dicen queremos transformar el mundo con innovación y sostenibilidad, somos los mejores. O sea, son dos palabras que si tú de verdad no las tienes arraigadas en tu empresa, estás atrasado. O sea, son las palabras del futuro. Así que yo creo que cada día esto va a ser uno solo, en el sentido de que todos los proyectos de innovación tienen que traer sostenibilidad, tienen que traer cumplir los estándares. Trabajamos mucho con la gerencia de sostenibilidad en decir cuáles son los estándares, cómo mitigamos riesgos. Sin embargo, obviamente queda mucho sostenibilidad para avanzar con proyectos que son quizás más sencillos, más básicos, de cambios de energía, mobiliario, infraestructura, que eso no es innovación, pero sí aporta a todo lo que nosotros hacemos en salir adelante con proyectos más disruptivos, ¿ya? Yo creo que la sostenibilidad es, aparte, una muy buena excusa para los innovadores para hacer cosas disruptivas, porque en innovación nunca hay estoy obligado a hacerlo, ¿ya? Desde el Estado, desde afuera, pero sostenibilidad sí. Entonces eso nos presiona a andar un poquitito más rápido, así que creo que van muy de la mano. Genial. Y Jocelyn, dijiste algo clave en hablar sobre que existen mecanismos para mitigar riesgos, justamente en la sostenibilidad o ampliándolo a cualquier otro tipo de innovación. ¿Qué ves tú como realmente herramienta o instrumento, una recomendación para mitigar ese riesgo? Porque, claro, sabemos que este escenario tiene su adversidad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de qué forma también podemos regalarle a nuestra audiencia algunos tips, ¿cierto?, que indiquen buenas prácticas que bajen, ¿cierto?, este nivel de riesgo, esta ansiedad asociada, quizás hacer el proceso un poco más sencillo. Mira, desde el lado de la metodología, primero voy a hablar de la parte más teórica. O sea, la herramienta para mitigar riesgos en innovación se llama prototipar, ¿ya? Prototipar es hacer pruebas rápidas, test rápidos, para validar si lo que yo estoy diseñando de verdad funciona, si es deseable por el cliente, si realmente estoy en el camino correcto. Es muy distinto un prototipo a un piloto, y ahí es donde las empresas empezamos a confundirnos, porque en general, yo antes de entrar en el ámbito de la innovación, trabajé en banca, trabajé en consultoría. Entonces, uno en una empresa normal dice, oye, ya, tengo un problema. No le presto mucha atención al problema, no lo profundizo mucho, pero busco al tiro soluciones. Ah, ya, acá está la atención. Hagamos un piloto. Ya, y se pasan al piloto. Y ese es, diría yo, el ciclo normal. Problema, idea, piloto. Y si el piloto resulta, escalo. Bueno, en innovación no es así. En innovación, primero, entendemos muy bien el problema con diferentes técnicas cuantitativas, pero después buscamos soluciones dentro, con startup, etc. Y cuando ya tenemos clara un par de soluciones, empezamos con prototipos. ¿Y qué son prototipos? Son pruebas muy rápidas, de baja inversión, de bajo costo, que incluso yo, cuando hago clase, le digo a los alumnos, te tiene que dar vergüenza esto. Si un prototipo es algo vergonzoso, porque no es un piloto, es algo que yo quiero probar. Por ejemplo, voy a sacar este producto y quiero probar solamente el precio. Y lo voy a poner en un estante con diferentes precios y voy a ver cuál es el que más toman. Ah, mira, es que este precio funciona súper bien. Pero no probé si el producto estaba rico, si lo podía empacar rápido. No probé nada más, porque eso sería hacer un piloto. Pero ya con la variable de precio estoy check. Otro día, probemos el tema de empacar de manera eficiente. A ver, ¿cuánto nos demoramos? Ah, ya. Veamos diferentes formas de empacar. Ah, mira, esta es la forma correcta. Check. Ahora con el empaque estoy check. El piloto, en cambio, reúne todas las variables. Reúne el precio, el empaque, todo en conjunto para ver si esta mezcla de factores funciona. Entonces, la principal recomendación es, antes de sacar cualquier cosa, pilotaje, que el pilotaje ya implica un nivel de inversión. Porque hay que hacer algo a mínima escala, pero hay que invertir. Ya uno va a invertir, no sé, $5,000, $10,000, etc. Entonces ya hay algo que poner, tenemos que hacer varios prototipos. Esa es la primera regla, diría yo, de mitigación de riesgo. La segunda es, que a las compañías les cuesta mucho, pero es compartir el riesgo.
¿ya? O sea, no dejármelo yo solo. ¿Por qué tengo yo sola que arriesgarme en esto? Es como decir, no, voy a ser mamá de 5 hijos sola. No, pero busquemos papá, tratemos de ayudarnos, ¿no es cierto? O sea, la idea es no quedarnos solamente haciendo un negocio en privado solo y buscar aportes de aliados, de terceros, y por eso está la innovación abierta. Hay cosas que tú no vas a saber hacer bien, de seguro, entonces para esas capacidades busca un tercero y comparte el riesgo, y también vas a tener que compartir el beneficio. Y diría que esa es bien importante, principalmente en proyectos muy disruptivos donde hay altos niveles de inversiones y donde uno puede mitigar esto y también tener una compañía en el tema del directorio, de la conversación, compartir miradas. Y ahí está la tercera, diría, variable importante, que es una mirada multidisciplinaria, ¿ya? Nosotros muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas a puertas cerradas, y por eso los equipos de innovación siempre decimos que tienen que tener diferentes componentes. Yo soy ingeniero civil industrial, pero obviamente compartir con un sociólogo, un psicólogo desde la mirada del entendimiento del cliente, con un informático desde la mirada del desarrollo del software, con un biólogo, porque estoy haciendo una solución ya con I+D, desde la química, desde la genética, es muy distinta. Entonces, cuando nosotros hacemos un desarrollo, tenemos que integrar una mirada multidisciplinaria para bajar los riesgos, porque si lo miro solamente desde el punto de vista del negocio, voy a excluir factores que pueden hacer que esto falle. Entonces, te diría que ahí están los tres principales. Prototipar muchísimo, esa herramienta es clave. Compartir el riesgo con terceros, ¿ya? Con una startup, con otra compañía, para hacer una co-creación, con otro inversionista, etc. Y tercero, tener una mirada amplia con diferentes personas, que al final eso me asegura de que yo no estoy ciego en tomar esta decisión y que hay otros factores que yo sí tengo que considerar, que no había considerado hasta hablar con el biólogo, y que antes de desarrollar el producto lo vamos a mitigar con alguna fórmula, de alguna manera, y así puedo ya seguir avanzando con el desarrollo. Gracias. Bueno, recogiendo un poco de todo lo que hemos hablado, claro, aquí en el tema de mitigación de riesgos, de quizás lo que es esa fase de entendimiento de cómo se llega al proceso de innovación, hay un terreno espinoso que mencionaste y que va muy ligado también a lo que nos comentabas de que el liderazgo tiene que estar involucrado y tiene que creérsela y tiene que de verdad querer que suceda, porque si no es digamos, pues un esfuerzo que no va a llegar a buen puerto. Y ese liderazgo muchas veces se va a enfrentar con la espinosa y difícil decisión de la inversión. Y como bien decías, estamos en un contexto en el que las empresas están pasando por un momento económico quizás difícil, que nos lleva a decir, bueno, pospongo el esfuerzo de innovación en vez de, este es el momento en que tengo que innovar, o sea, es el momento más importante. Sin embargo, ¿cómo hablar de esa relación de costo-beneficio? ¿Cómo se las pudiéramos simplificar a los clientes? Como, mira, lo que tú inviertes en innovación se va a transformar o se va a ver así. ¿Por qué? Porque mucha gente, todo el mundo quiere diseñar el iPad como lo diseñó Steve Jobs, pero no quieren invertir lo que invirtió Steve Jobs en diseñarlo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes ejemplificar o sabes, concientizar sobre hay que hacer una inversión y va a estar directamente relacionada a la innovación? Yo creo que al final, o sea, uno lo que busca es un problema que te genera un retorno interesante en términos de inversión. O sea, al final todo el proyecto de inversión también está evaluado por un ROI, un retorno sobre la inversión. Entonces, como hoy en día los recursos son limitados por este contexto que es macroeconómico, creo que nosotros tenemos que ser inteligentes con el líder, el gerente general, el empresario, en priorizar. En decir, oye, partamos con un presupuesto limitado, no tengo idea, $100,000, pero tengamos una estrategia de inversión en innovación. Mucha gente no se dedica a primero entender en qué cosas voy a invertir y dónde esto hace sentido, porque yo le digo a toda la gente, la innovación es una disciplina, una herramienta para resolver problemas difíciles y sacar un producto o servicio. Pero si es un problema de solución fácil, donde hay un montón de soluciones en el mercado, ¿para qué voy a innovar? Yo voy y contrato el tema y listo, y no me gasto en eso. Entonces, creo que muchas veces las empresas, como no tienen una estrategia de investigación y desarrollo de innovación clara, pierden dinero y al final no logran gestionar bien que esto de verdad es un buen negocio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decidir, ok, quiero innovar, quiero hacer investigación y desarrollo. ¿En qué problemas esto es rentable? En este problema voy a limitar esta cantidad
a esto y voy a exigir un retorno, ¿ya? Y voy a exigir un retorno. ¿Qué esperamos? Un 3 por, un 10 por o 5 por. Y le voy a hacer gestión y seguimiento y voy a trabajar con un proceso ordenado, con lo que decía yo, con prototipos, voy a diversificar el riesgo, voy a hacer que esto pase, ¿ya? Porque esto no es arte de magia. Ojalá todos fuéramos Steve Jobs y sacáramos productos así que se venden como pan caliente, pero no pasa así. En general las empresas, esto es una disciplina, esto no es para rockstar, gente genia, esto es para gente muy disciplinada que dice, voy a hacer esto, esta es mi inversión, acá tengo que trabajar, esto voy a priorizar con problema, voy a hacer una gestión día a día y darle tranquilidad. Yo creo que el principal motor de esto, Susana, es cómo yo le doy tranquilidad al inversionista, al gerente general. Y la tranquilidad solo se da si tú le explicas muy bien, tienes un proceso de gestión, mitigas muy bien los riesgos y empiezas de a poco. Yo nunca recomendaría a una empresa que nunca ha innovado, oigan, pongamos un fondo de inversión de $10 millones y vamos a tratar de apuntarle. No, o sea, empecemos de poco, con pequeños quick wins. Mira, esto resultó y mira, nos retornó el 3 por. Quizás poco dinero, pero funcionó el mecanismo. Ahora, saltemos un poquito más, empecemos ahora con $100,000 y así empecemos a avanzar. El objetivo acá es darle tranquilidad, seguridad y confianza al inversionista, al gerente general, de que de verdad es una disciplina que te va a traer retornos y siempre medir, porque incluso uno se puede equivocar, pero si no tiene clara la medición en qué te equivocaste, cuánta plata perdiste, por qué esto no funcionó, la verdad no vamos a aprender nada. Y hay muchos casos en empresas, yo llego a empresas que, oye, hemos invertido un montón en innovación, pero no hemos ganado nada. ¿Cuánto he invertido? ¿Qué? Muéstrame el proceso, el proyecto. No, es que así no funciona esto. Si esto es una ciencia, esto hay que de verdad ponerse pantalones largos y estar ahí con los KPI y tomar conciencia, porque solo así vamos a darle tranquilidad al gerente general, al directorio, de después decir, oye, directorio, mira, invertimos 100,000, logramos 500,000, en 3 años, no importa, pero mira, es mucho con el retorno con un proyecto tradicional. Parece ahora pasar ahora a invertir 500,000 y tratar de hacer lo mismo y vamos a poner un poquito más de gente, pero súper rigurosos con gestión, con metodología, con procesos, con articulación con terceros. Yo te diría que ahí está el tema de cómo deberíamos tratar de hacer que esto avance. Gracias. Perfecto. Y Jocelyn, yo sé que esta pregunta va a ser un poco capciosa, ¿cierto? Porque es básicamente como para que nuestra audiencia pueda tener estas, como te decía, estos tips para tener las antenas bien puestas, ¿cierto? Estar atentos y quizás también allanarse el camino, prepararse desde ya, ¿cierto? Con todo lo que nos has compartido. Pero fuera de lo evidente, fuera de, por ejemplo, la cartera de sostenibilidad, que todo el mundo está tratando de generar conciencia, de que se haga ruido, de que las empresas quizás comiencen con un uso sustentable de energía, recurrir a menos recursos naturales, ¿cierto? O, por ejemplo, energías fósiles y así. Quizás, según tu visión, en los próximos 5 años, ¿qué tendencias de innovación son las que van a marcar la pauta a nivel región? Yo creo que absolutamente la tendencia que va a marcar la pauta es la inteligencia artificial. O sea, yo creo que no hay empresa, y ahí hay generativas, o sea, hay todas las corrientes que se abren, ¿ya? Porque uno lo dice a modo amplio, pero la verdad es la gran tendencia, y yo no recuerdo, bueno, yo tengo 42 años, pero algo tan potente como lo que está pasando ahora. O sea, esta inteligencia artificial te va a permitir aumentar productividad, te va a crear nuevos trabajos, va a sacar otras cosas. Entonces también viene con un cambio cultural sumamente potente. Yo, por ejemplo, o sea, te digo, todos los días uso ChatGPT. A mis hijos les hago cosas con ChatGPT, ellos saben usarlo, tienen 10 y 8 años, o sea, de verdad creo que es la nueva forma de trabajar, es la forma en que las empresas van a avanzar, y tenemos que estar metidos ahí, tenemos que entender, tenemos que trabajar con los data science, tenemos que trabajar, mirar bien los algoritmos, entender el uso responsable, eficiente. Creo que esa es la tendencia que sí o sí va a dar lugar, y que de ahí se van a desprender diferentes cosas, porque es una herramienta tan transversal que va a llegar a todas las áreas, va a llegar a la agronomía, a todo lo que es energía,
va a llegar a los procesos productivos, va a llegar a los procesos legales, a los comerciales. Entonces, de verdad, es tan amplia que creo que ahí está la fuente de poder que creo que todos vamos a tener que subirnos, incluso de manera obligada, si ya todo está tirando para allá. Y en particular yo les sugiero a mis clientes que ya tengan una agenda de inteligencia artificial, porque muchos dicen, yo te pongo el ChatGPT como ejemplo de algo que todos van a conocer. Oye, sí, no, si yo en la pega uso el chat, no, es que no se trata de eso. ¿Cuál es tu agenda de inteligencia artificial? Tu estrategia, porque es como la transformación digital. O sea, ¿en qué cosas vamos a dejar de hacer y vamos a aplicar inteligencia artificial? Y eso quizás va a implicar cambiar áreas, reducir personal, agregar otro tipo de personas, y eso es lo que se viene. Entonces, si nosotros evadimos esa conversación, la verdad, nos va a chocar en la cara y vamos a estar enfrentándolo de mala manera. Es mejor desde ahora empezar a definir una estrategia de cómo ir avanzando y ir haciendo olas, porque es un cambio cultural gigante. Yo te diría que por ahí va la cosa. Gracias. Perfecto, Jocelyn. Bueno, se nos acaba ya el tiempo y solamente quisiéramos hacer una pregunta para finalizar, y es: si tú tuvieras que darle un consejo a las empresas que empiezan en este camino o que están desarrollando ya cosas en temas de I+D+I, ¿cuál sería ese consejo para arrancar o para organizarse y potencializarse en temas de I+D+I? Lo que les dije anteriormente, definir una estrategia. O sea, no hacer cosas esporádicas de, oye, metámonos en este negocio, ¿qué me está haciendo para esta cosa? Porque la verdad se va a diluir, nadie la va a notar. O sea, creo que la convicción es sumamente importante y es definir, ya, vamos, queremos meternos en esto. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es meternos en este tipo de problemas, con tal inversión, en tantos años, estas son los responsables. No tiene que ser algo gigante, pero sí tiene que ser algo pensado y que siempre esté de acuerdo a la estrategia de la empresa. Estas herramientas no son para hacer cosas distintas, son para acelerar, para aumentar, para potenciar la estrategia corporativa. Entonces, úsennos para eso, pero con una definición clara. Porque si no, todos los esfuerzos que hagamos se van a diluir, nadie los va a notar, se van a perder, no van a generar los resultados y la verdad va a ser solamente un gasto, no una buena inversión. Yo te diría que ese es el principal consejo. Gracias. Maravilloso. Bueno, Jocelyn, te agradecemos muchísimo el espacio. Creo que todo este barrido de conceptos, de nuevas ideas, de concreciones, va a servir mucho también para todos quienes nos están escuchando y nos han seguido a lo largo de este año en este podcast. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y bueno, invitada para que podamos seguir trabajando en conjunto y poder regalarles a nuestro público este tipo de novedades que sin duda les va a servir. Un gusto conversar con ustedes, Valentina y Susana, y cualquier cosa aquí ustedes saben que Inspire es amigo de ustedes, así que cualquier cosa que necesiten, estamos acá. Ya, un abrazo grande, cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Bien, y con esa maravillosa presentación de Jocelyn Bravo, damos por finalizado el capítulo de hoy. No antes, sin comentarles que además damos ya por concluido nuestro último episodio de la primera temporada de nuestro podcast F Grupo en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Estamos sumamente felices y agradecidos por haber llevado a cabo junto a ustedes este bonito proyecto de 11 meses en donde buscamos realmente transmitir no solamente conocimiento, sino que valor a la detección de oportunidades de las empresas y cómo realmente se puede ir creciendo en este mundo tan dinámico y tan diverso en el enfrentamiento de los obstáculos y los objetivos normales de los mercados. Bueno, Valentina, se dice rápido, pero abordamos muchas cosas en estos 11 meses, fueron muchos temas, muchos invitados que tuvimos. Y haciendo un poquito como el recap del año, lo que trabajamos, recordemos un poquito de las cosas que revisamos en los capítulos anteriores. Hablamos sobre temas de energías renovables, especialmente aquí en Colombia, cómo se están moviendo muchas oportunidades con la ley 1715. En este y en capítulos anteriores hemos hablado sobre muchos temas relacionados con la gestión de la innovación. Hablamos de estrategias, hablamos de cómo convertir ideas en resultados, hablamos ahora sobre todas las oportunidades que hay en diferentes sectores para hacer gestión de la innovación. Profundizamos en la importancia de innovar para mantenerse competitivo. Creo que es algo que sabemos, pero es bueno escucharlo también de parte de expertos y de gente que nos puede dar como guía en cómo llegar ahí.
Hablamos un poco sobre el estatus de las startups, cómo pueden avanzar, cómo está el FI Boost en Hispanoamérica. Exploramos beneficios tributarios que pueden ayudar a estas pequeñas empresas que están apenas arrancando y empezando su camino en este mundo de la innovación. También hablamos no solo de la innovación, sino de cómo estamos las mujeres participando en este mundo y en este entorno de la innovación, de cómo estamos siendo cada vez más líderes de esta industria y también cómo nos estamos abriendo paso digamos, en la gran toma de decisiones y en los cambios que están sucediendo a nivel económico y empresarial. Y en Hispanoamérica hablamos sobre cómo está el panorama de la I+D. En un episodio con todos nuestros líderes hablamos y derribamos mitos sobre las barreras que hay y sobre las oportunidades que tenemos en este mundo de la I+D+I, que por supuesto FI Group está dispuesto para acompañar y estar junto a nuestros clientes accediendo a todas estas oportunidades. De todas maneras. Así que una vez más esperamos haber sido un aporte para ustedes. Como les repetimos, este espacio de contribución, de educación y también acercar en quizás palabras sencillas a nuestra audiencia, a las opciones, las posibilidades que existen a nivel regional. Realmente buscamos que genere impacto, de que esto sea un proceso de cultivo, ¿cierto? Que permanentemente se vaya mejorando y evidentemente poder seguir empujando todo lo que es la innovación, que todos sabemos es la herramienta para enfrentar entonces este mundo tan vertiginoso. Así que una vez más les agradecemos y muchas gracias por seguirnos en todo este proceso. Gracias por acompañarnos.